Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con con la siguiente sesión. Bueno, mi nombre es Manuel Anguita y trabajo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Y la verdad es que es un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Quería agradecer, por supuesto, al comité organizador, pero sobre todo a mi amiga Marisa, por la oportunidad que me ha dado de venir a La Coruña una vez más, a estar con tantos amigos y en una sesión tan interesante. Y aprovecho para decir que coincido absolutamente con Sonia Mirabet, que esto hay que repetirlo y hay que mantenerlo porque es un resumen, una visión global de lo que es el trasplante cardíaco y que habría que hacer todo lo posible para efectivamente involucrar aquí a cardiólogos jóvenes y a los residentes que se interesen en el campo del trasplante. O sea que enhorabuena, Marisa, por el programa, por la organización y por el éxito del programa, y muchas gracias por la invitación. Bueno, y antes de... tengo la suerte también, además de compartir la moderación con Chus, con María Jesús Paniagua, que antes de dar paso a los ponentes, pues ella va a hacer una breve introducción sobre la importancia de esta mesa. Chus. Hola a todos, buenas tardes. Lo primero, lo mismo, agradecer al comité organizativo el concederme el privilegio de poder estar aquí moderando esta mesa. Decir dos cosas con respecto a las complicaciones en los pacientes en el seguimiento de los trasplantes cardíacos. Las complicaciones que desarrollan son una parte muy importante en el seguimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque son responsables de la supervivencia de estos pacientes a medio o largo plazo. Por lo tanto, es importantísimo que los conocemos todos, pero no olvidarnos de estas complicaciones que desarrollan, porque hay que primero prevenirlos, hacer un diagnóstico precoz y, si ya llegamos a ellos, hacer un manejo adecuado. ¿Por qué? Porque es muy importante para mejorar la supervivencia de estos pacientes y su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera charla, que la va a dar Lola García Cosío, y va a hablar sobre un tema muy importante, como son las neoplasias en el seguimiento del paciente post-trasplante cardíaco. Bueno, buenas tardes. La verdad que tengo la tensión de empezar cuando se suponía que tenía que estar acabando, pero bueno, voy a intentar no trabarme y no hablar muy rápido para que podamos tener un poco unas ideas claras de las neoplasias en el seguimiento crónico del trasplante cardíaco. Y en realidad yo creo que tiene mucha importancia, pues porque ya sabemos que en la fase crónica pues hemos modificado no tanto, ¿no?, los buenos resultados del trasplante cardíaco. Hemos mejorado muchísimo el perioperatorio y nos centramos mucho, pero luego en la fase crónica pues tampoco tanto. Quizá la otra mesa era mucho más importante, en el sentido de que hay muchos más injertos que se pierden por enfermedad vascular del injerto unido a daño inmunomediado, llamo yo, o rechazo, pero la segunda causa más importante son las neoplasias. Y realmente en el seguimiento crónico pues es uno de los problemas, lo miremos por el registro internacional o por el registro nacional, se repite siempre la misma información. Y además tenemos la suerte de tener un registro propio, ¿no?, que nos da mucha información de qué tipo de tumor y qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Y sabemos que, un poco por orden de frecuencia y de importancia, pues el cáncer de pulmón es uno de los más importantes, seguido por el gastrointestinal y luego quizá otros tumores que son algo menos frecuentes, aunque también condicionan mucho el pronóstico de los pacientes. Y en cualquier otro ámbito, ¿no?, decimos que bien, porque hay muchísimos tratamientos nuevos para tratar los tumores, para tratar el cáncer, ¿no?, y tratamientos como los checkpoint inhibitors o tratamientos que van a, ¿no?, modificar el sistema inmune para que nos defendamos mejor de los tumores. Se antojaban como unos tratamientos estupendos, con el problema de que en nuestros pacientes vamos a tener menos efecto en todo esto. Esto es una revisión de 83 receptores de trasplante de órgano sólido que se tratan con estas nuevas, ¿no?, inhibidores del checkpoint para intentar hacer tratamiento de neoplasias avanzadas. Y lo que se vio es que realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se sentó la alarma y seguro que todos hemos vivido algún caso de cuidado, que puede haber rechazos graves, y aunque en principio parecía, ¿no?, que había un poco de duda de si realmente ese rechazo tenía impacto en la supervivencia, esto sería para el trasplante renal, pero si lo vemos en pacientes receptores de trasplante cardíaco, de trasplante hepático, en los que perder el injerto va mucho más allá, ¿no?, de tener o
no controlada la enfermedad neoplásica, lo que vemos es que realmente nos podemos meter en un lío que nos haga que perdamos al paciente finalmente. Y es que realmente lo que hablamos en las complicaciones crónicas relacionadas con la inmunosupresión es que intentamos buscar un equilibrio que es un poco un equilibrio complicado, ¿no? Y estamos acostumbrados a medir los niveles de fármacos, a medir el número de biopsias que tienen rechazo, a medir el DNA libre o, no sé, como datos que nos hacen pensar, uy, este está pasado de inmunosupresión o no, pero realmente probablemente nos tengamos que mover para avanzar un poco en mejorar estas complicaciones, en valorar de una manera más específica o más dedicada al paciente trasplantado qué grado de inmunosupresión tiene. Y como vemos, ya no se trata de el tener neoplasias a largo plazo, no se trata de le doy ATG o no, sino este tratamiento tan inmunosupresor sí me está produciendo un efecto en reducción de la cuantificación de linfocitos, aquí es de CD8, otro estudio que es linfocitos CD4, y también la cuantificación de virus que nos dicen un poco qué grado de inmunosupresión está teniendo nuestro paciente, porque estas maneras más finas de medir la inmunosupresión son las que nos van a decir si mi paciente está realmente muy inmunosuprimido o no y si necesito ajustar. Cuando estas están alteradas se relaciona mucho mejor con la presencia de neoplasias en el seguimiento. Siempre que pensamos en tumores en trasplante, como que las cosas más llamativas son las que son más fáciles recordar y, por ejemplo, el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, pues es una cosa como muy clara, asociada, que vemos en el seguimiento, ¿no? Por suerte no es de los más frecuentes. Tiene una presentación muy heterogénea, puede ser desde una hiperplasia linfocitaria difusa, como también puede haber pacientes con linfoma cerebral o linfoma gastrointestinal, y realmente no hay ningún cribado específico que podamos hacer, pero sí que sabemos que hay que vigilar estrechamente, especialmente cuando tienen mucha inmunosupresión, y que se asocia a las serologías de riesgo de virus de Epstein-Barr. Realmente, aunque no hay un cribado así como concreto, yo creo que sí que todos los que pasamos consulta de trasplante cardíaco, pues sabemos que, bueno, a este le da mucha inmunosupresión y estás pendiente, ¿no? Pues si tienen adenopatías, si tienen fiebre inexplicada, si tienen... Y yo creo que eso es un poco como el sentir clínico de, bueno, hay que perseguirlo cuando te parece que algo no cuadra. Porque realmente lo mejor es hacer un diagnóstico precoz para intentar reducir la inmunosupresión, ir un poco de menos a más, dar tratamiento con rituximab, que también trata el virus de Epstein-Barr, y en casos más del rango de linfomas estándar, pues hacer la quimioterapia. Otro que nos llamaría un poco así, ¿no?, asociado al trasplante sería el sarcoma de Kaposi, que también se debe a una reactivación de un virus, pero que, aunque nosotros tenemos siempre en la cabeza lo de las lesiones cutáneas, porque, bueno, pues son fáciles de ver, y realmente tenemos que recordar que la afectación visceral y ganglionar es mucho más frecuente en los pacientes receptores de trasplante de órgano sólido y se asocia también a altos grados de inmunosupresión. Bueno, se habla que el convertir a mTOR puede ayudar a controlar este sarcoma de Kaposi, pero en realidad yo creo que está asociado más bien a una inmunosupresión más reducida, ¿no?, aparte de los tratamientos estándar. Y el resto de tumores, digamos, que serían los tumores estándar, pues hombre, tenemos varios estudios, me he centrado un poco en lo del registro porque me parece que le sacamos mucho jugo y además tengo como la tranquilidad de que son datos muy fiables y útiles, y sabemos que el cáncer de pulmón es más frecuente en receptores de trasplante de órgano sólido comparado con la población general, son estudios estimados, pero bueno, es un problema que afecta a mujeres y a hombres, aunque es más frecuente en hombres, y realmente es una complicación que el problema que tenemos es que con los screening actuales, con los cribados actuales que estamos haciendo, pues no estamos mejorando la supervivencia de nuestros pacientes. Y bueno, pues ya sabéis que hemos analizado en el registro y está pendiente de publicar que los pacientes que no han desarrollado todavía síntomas parece que podrían tener un mejor acceso al tratamiento y un mejor, digamos, una mejor evolución desde el diagnóstico.
Algo similar nos pasa con el cáncer colorectal. Se hizo un análisis también liderado por el Grupo de Coruña en el que se vio que parece que es otro cáncer que es más frecuente que la población general y que, a diferencia, digamos, de otras poblaciones, el problema es que no tienen un acceso tan grande a los tratamientos curativos y que únicamente cuando se les ofrece una cirugía curativa realmente el pronóstico puede ser más favorable. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esto, ¿no? Entonces, en las guías del ISHLT nos dicen, bueno, pues que hagamos lo que hemos comentado del linfoproliferativo y del CAPOS y que ya lo hemos dicho, y luego aparte, bueno, pues que hagamos el screening que se hace normalmente en población general y que realmente lo apliquemos de la misma manera. ¿Y cuál es el screening en población general? Pues esto depende del país, depende de la población a la que se aplica, porque según la población que es, hay un tipo de screening o hay otro, y realmente esto se hace porque se tiene que aprobar a nivel nacional que este programa va a disminuir la mortalidad, va a reducir, digamos, las consecuencias de tener esta enfermedad y además va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces esto se lleva al Consejo Interterritorial y luego se lleva a cada una de las comunidades, y estas son las que son las encargadas de la organización, el diseño, el pilotaje un poco de que, ¿no?, del cómo hacerlo y la supervisión de que se está cumpliendo. Estos son los 3 programas que hay de cribado de cáncer a nivel poblacional en nuestro país, que son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y el cáncer colorectal. Y nos preguntamos, y os molesté un poco a todos, de, ¿no?, ¿qué hacemos los centros trasplantadores con el cribado de neoplasias? Porque, bueno, pues yo pregunté a todos los centros de trasplante, respondieron 37, no sé si hubo 5 de un centro y de alguno nada, pero como soy bastante pesada, confío en que todos os sintáis representados por estos resultados. Y realmente los centros trasplantadores sabemos que las neoplasias, el 97%, las neoplasias son más frecuentes en el paciente trasplantado, sabemos que tienen un impacto pronóstico y que requieren un abordaje específico. 80% decimos que sí, hombre, que esto hay que hacerlo distinto porque además es que es una cosa muy importante, ¿no? Más de la mitad pensamos que se diagnostican en estadio avanzado. No tengo tan claro que esto se sustente claramente en la literatura porque no hay muchos estudios comparativos directos, pero estamos convencidos, ¿no?, de que esto pesa muchísimo, y a pesar de todo este convencimiento, solo el 27% tenemos un protocolo establecido ad hoc en nuestro centro de cómo hay que hacer las cosas, lo cual es bastante llamativo. Pero bueno, a lo mejor es que, yo qué sé, creemos en los programas generales, ¿no? Y si preguntamos, oye, pero ¿tú qué programas hay de cribado a nivel nacional? Que, bueno, pues la mayoría sabemos que hay un cribado de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino y de cáncer colorectal, pero prácticamente la mitad pensamos que hay un screening de cáncer de próstata, que no es así. Es una cuestión, no es que sea útil el PSA, no sea útil, no, es simplemente que no lo hay porque el riesgo, digamos, de las exploraciones añadidas no compensan, digamos, probablemente porque la gravedad del cáncer es menor, ¿no? Y 5% pensamos que hay un cáncer de screening, un screening, perdón, de cáncer de pulmón. Claro, con toda esta importancia que le damos, ¿qué papel tenemos nosotros, no? Pues realmente, menos mal que nadie ha dicho que no es parte de mi práctica, eso me consuela, pero realmente, pues bueno, pues la mitad, un poco más de la mitad solicita las pruebas o indican que se realicen, o sea, realmente lo tenemos claro, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿no? Cómo ejecutarlo. Y aunque realmente, ya hemos dicho, ¿no?, todo esto que hacemos, pues esta parte de, porque podemos confiar en los screening poblacionales, ¿vale? Pero esto es parte de la educación sanitaria, ¿no? Y a pesar de todo esto, menos de la mitad de los programas de trasplante tenemos una enfermera que sea dedicada exclusivamente al trasplante y que nos ayude a hacer toda esta educación sanitaria o a dedicarle tiempo, ¿no?, a mejorar esta complicación. Realmente, en cuanto a los cribados que estamos haciendo o que estamos llevando a cabo,
pues las revisiones dermatológicas, que creo que las tenemos todas muy claras, realmente es difícil y solo menos de, vamos, una cuarta parte las hacemos una vez al año, o sea que tampoco es una cosa que se cumpla totalmente, y muchos de nosotros decimos que es muy difícil conseguir que lo sigan crónicamente. Yo creo que los mandas les dan de alta, los mandas les dan de alta, y es algo que no hemos conseguido que ese mensaje cale. Y sin embargo, el resto de cribados, pues parece que vamos bastante bien en el cumplimiento, ¿no? Pues 70% cáncer de mama, cuello uterino, que son bastante similares a la población general. Cuando preguntamos a los receptores de trasplante cardíaco, y eran receptores pues, de nuestro hospital, hicimos encuestas a 160 trasplantados cardíacos, 70% de ellos eran varones, realmente la mayoría de ellos estaban haciendo el screening poblacional, incluso por encima de la población general, para los screening, digamos, que conocemos. La mayoría de ellos sí que iban al dermatólogo, aunque nosotros pensábamos, teníamos una opinión diferente. Ellos decían que sí que iban al dermatólogo, y varios de ellos tenían otros cribados que en realidad no están no, pues muy claros, pero sí que estaban llevando a cabo, con lo cual, oye, a lo mejor tampoco estamos tan mal. Bueno, pues para concluir, a mí me parece importante que, ya que sabemos que las neoplasias impactan en el pronóstico a largo plazo de los receptores de trasplante cardíaco, pues que nos lo tomemos en serio y que estas complicaciones requieren un abordaje específico, ya lo sabemos, así que necesitamos continuar con estudios para un mejor conocimiento del riesgo y de las necesidades reales de nuestros pacientes. Y no puedo evitar decir que uno de ellos es el Cassandra, y ya no digo más, que parece que siempre hablo de mi libro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Teresa Blasco, que es cardióloga del Hospital Miguel Sever de Zaragoza, nos va a hablar de la insuficiencia renal. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos por invitarnos a esta reunión y a las felicitaciones por la organización de la misma. Esta charla no es... Bueno, la anterior. Vamos a hablar de la insuficiencia renal. Gracias. Vale. Bueno, como todos pensamos que el tema que nos ha tocado es el más importante, y bueno, no es desdeñable que todos los temas sugeridos en el seguimiento a largo plazo pues son los que más nos preocupan en el seguimiento de nuestros pacientes, ¿no?, después del trasplante. Y bueno, y en este caso la insuficiencia renal es importante pues porque es muy frecuente, ya todos lo sabéis, está claramente relacionada con el pronóstico de nuestros pacientes, y obviamente va a condicionar el manejo terapéutico que hagamos de la inmunosupresión y del resto de condiciones que presentan nuestros pacientes, ¿no? Hablando un poco de cifras, y aunque es una serie pues ya más antigua de la ISHLT, bueno, pues ya del registro ya sabemos que es una condición prevalente. Si os fijáis, a los 10 años en pacientes con cualquier tipo de disfunción renal, pues es cerca del 68% de los pacientes y un 6% de los pacientes en diálisis, ¿no? Y del mismo registro de la ISHLT, pues filtrados por debajo de 40 y de 30, pues empeoran claramente, aumentan claramente el riesgo de mortalidad en el primer año post-trasplante. Asimismo, se refrenda en nuestro registro nacional de trasplante cardíaco cuando está presente la enfermedad renal antes del trasplante. En un estudio, sí que pero es americano y es más reciente, una serie más moderna de una serie de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, pues sí que es verdad que de un montón de pacientes trasplantados con un filtrado basal de 53, veis cómo la evolución del filtrado va cayendo a lo largo, sobre todo en el primer año. Y es verdad que cae este primer año cerca de 7 mililitros y entonces, pues bueno, es una caída muy rápida. Es verdad que luego se enlentece en el segundo año para quedarse más estable, ¿no? Pero es verdad que hay un deterioro inicial mucho más evidente. Y este deterioro inicial más acusado se relaciona claramente con la mortalidad también en el primer año, en esta serie que os digo que es unicéntrica.
Como todos sabéis, las causas de la enfermedad renal en el postrasplante cardíaco, pues bueno, es multifactorial, de una fisiopatología compleja, pero realmente influyen 4 grandes grupos de factores, ¿no? La nefrotoxicidad directa inducida por los inhibidores de la calcinurina, que como sabéis puede tener unas formas de toxicidad más aguda, con vasoconstricción de la arteriola aferente y disminución del filtrado, y una toxicidad directa tubular e incluso microangiopatía trombótica. Y una toxicidad ya más a largo plazo con ya alteración estructural de fibrosis, glomerulosclerosis y daño tubular a largo plazo. Y luego ya una serie de factores o ya bien preexistentes en el receptor, como hipertensión, diabetes, etcétera, o ya una enfermedad renal o un síndrome cardiorrenal previo al trasplante, y ya factores propiamente hemodinámicos, generalmente más agudos en el periodo perioperatorio, pues en función de cómo haya ido la cirugía, si ha habido o no fracaso renal y fracaso primario del injerto, y ya factores, nefrotoxicidad de otros fármacos, contrastes, infecciones y episodios de rechazo que pueden obviamente contribuir a un deterioro hemodinámico y disminución del filtrado renal. Bueno, mezclando un poco todos estos factores, hay que valorar la enfermedad renal que tiene nuestro paciente dentro de un contexto clínico. No es lo mismo manejar una enfermedad renal aguda en el perioperatorio precoz, en el cual puede haber cierto grado de reversibilidad y un mayor porcentaje de necesidad de terapia de sustitución renal en fase aguda, que una enfermedad renal ya más a largo plazo, en la cual intervienen otra serie de factores, el manejo de inmunosupresión que hagamos, comorbilidades que tenga el paciente, y que obviamente aquí es donde más implicación pronóstica va a tener nuestra enfermedad renal. La evolución de la función renal puede tener inicialmente una mejoría, pues porque haya un componente de ese síndrome cardiorrenal que haya sido parcialmente revertido con el trasplante y la mejoría cardiológica. Luego inicia una caída del filtrado glomerular, generalmente entre 2 y 3 mililitros minuto al año, aunque como os digo en el primer año es mucho más pronunciada, y luego dependerá la evolución de la aparición de otras comorbilidades en el paciente, o si ya las tenía previamente, de cómo manejemos esas comorbilidades y de cómo manejemos también la inmunosupresión de nuestro paciente en función de su riesgo inmunológico o de otras situaciones, ¿no? Como aparición de enfermedad vascular del injerto, neoplasias, etcétera. ¿Qué nos recomiendan las guías? Y en este sentido es un poquillo un esquema abordado de las guías de la ISHLT del 2023, en el cual nos recomiendan que hay que monitorizar la función renal al menos 2 veces al año, de forma más estrecha si detectamos caídas más pronunciadas del filtrado o aparece una albuminuria significativa, y mediante el filtrado, la cistatina, la albuminuria, es decir, ya no solo vale la creatinina, ¿no? Que tenemos que derivar a nefrología, bien si el filtrado baja por debajo de 30 o si hay una albuminuria significativa o detectamos esa caída pronunciada superior a 5 mililitros minuto. Y hay que recomendar los mismos consejos que se dan a la población general en cuanto al control de la diabetes, control de la tensión arterial, hacer el screening de anemia, sobre todo en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal avanzada, e individualizar en aquellos casos o pacientes seleccionados con gran variabilidad de los niveles de los inhibidores de la calcinurina. En estos casos a lo mejor habría que hacer otras cosas, ¿no? Estudios de farmacocinética, farmacogenética, incluso valoraciones de la tendencia o la pendiente de caída del filtrado glomerular, ¿no? Para optimizar mejor la inmunosupresión de estos pacientes. Siempre valorar que, aparte de todo esto, habrá que utilizar medidas generales de hidratación, de evitar nefrotóxicos, de controlar bien los pacientes con hipertensión arterial con IECA, SARA2, pacientes que presentan diabetes mellitus con los ISGLT2, valoración de los GLP-1, que como todos sabéis también hay estudios o registros que demuestran la seguridad del uso de estos fármacos en los pacientes trasplantados y sin la interferencia con la inmunosupresión de forma significativa. Lo mismo el tratamiento de la obesidad, las estatinas, como ya ha comentado antes Lola, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué hacer en los pacientes para optimizar la inmunosupresión y en pacientes con insuficiencia renal ya avanzada, de cuándo derivar, como hemos comentado, terapias de sustitución renal y trasplante renal.
También, como sabéis, en el consenso realizado del manejo de pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica después de un trasplante cardíaco, que se publicó el año pasado, pues aparte de un poco refrendar también un poco las guías y consejos similares a los que realizan las guías de la ISHLT 2023, también definen más claramente en algunos aspectos que no estaban bien definidos en esas guías, como por ejemplo pues, se recomienda el uso de Emetor en pacientes ya con filtrados por debajo de 60 que no tengan una proteinuria significativa, y retrasar su inicio 3-6 meses después del trasplante por sus efectos deleterios, como ya sabemos, en la aparición de derrames, retraso de la cicatrización de las heridas, etcétera. Y coinciden también en derivar a nefrología en aquellos pacientes con filtrados por debajo de 30, albuminuria o rápida caída del filtrado glomerular. En este consenso también pues, se recomienda pues, el uso de terapias de inducción que podrían ser recomendables para retrasar el inicio de los inhibidores de calcio en urina cuando el filtrado es por debajo, los receptores que tienen filtrados pretrasplante por debajo de 60. Se puede utilizar los inhibidores de calcio en urina intravenoso, pero de forma pues, no rutinaria, y intentando mejor en fusión continua con control estrecho de niveles, ¿no? Que las formulaciones de deliberación retrasada pues, no han demostrado una evidencia en cuanto a reducir o mejorar la función renal, pero sí que podrían favorecer la adherencia y por lo tanto reducir la variabilidad de los niveles, ¿no? El uso de IECAS, WARA2 y SGLT2 en los pacientes que desarrollen enfermedad renal, igual que en la población general, con mayor o menor grado de albuminuria, que ya nos está hablando de cierto daño estructural. La introducción precoz de los Emetor, no antes de los 3-6 meses, y el control de los factores de riesgo cardiovascular, que no me voy a extender aquí porque luego hay otra charla en este sentido. En cuanto a las estrategias de protección renal, aparte de la nefroprotección en general que todos conocemos, pues bueno, una primera línea, que es la más usada, sería la línea de minimización de los inhibidores de calcio en urina, cuando el filtrado por debajo de 60 o tenga una caída rápida, se reducen los inhibidores de calcio en urina y se cambia a Emetor con niveles entre 3 y 6. Es una estrategia que se usa con mucha frecuencia y es bastante segura desde el punto de vista inmunológico. La segunda línea sería ya las estrategias de tratamientos inhibidores de calcio en urina. Aquí ya es cuando pensamos que el empeoramiento de la función renal es sobre todo por sospecha de nefrotoxicidad por inhibidores de la calcinurina y que no mejora a pesar de minimizarlos, ¿no? Bueno, estaría más refrendada si hay una enfermedad vascular asociada, porque tendríamos un beneficio adicional, pero claro, pues se trata de pacientes que tengan un riesgo inmunológico bajo, que evitar si sobre todo tienen una proteinuria significativa, y se recomienda siempre realizar una reducción progresiva y no retirada de forma brusca. También lo que hemos comentado hace un momento, el uso de terapias de inducción en pacientes con enfermedad renal previa al trasplante, con filtrados por debajo de 60. En España el Basilizumab es el fármaco más utilizado y bueno, sería también otra estrategia un poco para evitar un poco sobre todo la enfermedad renal en la fase aguda. Y el uso Belatacep, pues bueno, es un uso muy limitado en trasplante cardíaco. Es verdad que hay estudios pequeños con muy pocos pacientes en los cuales mejora el filtrado también al retirar el tacrolimus. Es seguro en cuanto al rechazo y función del injerto, pero con un alto porcentaje de infecciones y efectos secundarios que obligan a su retirada en bastantes casos. Hay pocos estudios y pocos pacientes para poder decir algo más sobre este uso. Y ya un poquito por finalizar, evidencia científica en torno a esto que hemos comentado, pues bueno, aquí de este mismo estudio que os he comentado antes, esta serie de Vanderbilt, en el cual, pues bueno, en este tipo de pacientes, de 860 pacientes, 242 se les puso SGLT2 después del trasplante y bueno, veis la trayectoria del filtrado glomerular a lo largo de los meses siguientes y una caída inicial en los primeros meses, que puede ser el uso de SGLT2, pero también otros factores como hemos comentado inicialmente, y luego es verdad que hay una mejoría posterior, ¿no?
En cuanto al uso del osimetor, bueno, ya sabéis estos estudios, aquí el estudio del Mandela, en el cual pues, a los 6 meses se comparaban 2 estrategias de everolimus versus everolimus con tacrolimus reducido, y bueno, se vio que mejoraban a partir de los 6 meses el filtrado glomerular en los 2 grupos, pero sobre todo en los pacientes en los que no llevaban tacrolimus. Es verdad que, pagando el precio de un aumento de rechazo, por tanto, pues en esto siempre hay que valorarlo el riesgo inmunológico del paciente. Lo mismo en este otro esquema que comparaba en pacientes de novo terapia de everolimus contra la terapia estándar, y a las 11 semanas, 7-11 semanas, se retiraba el inhibidor de la calcinurina y se veía que mejoraba el filtrado glomerular al año y medio, pero también en el estudio de extensión a los 7 años. Pero es verdad que el everolimus tiene sus efectos secundarios, sobre todo como en este otro estudio se utiliza de forma precoz en los primeros días post-trasplante, con un alto riesgo de derrames pericárdicos, y aunque en este estudio no se demostró que hubiera más riesgo de rechazo o de retraso de cicatrización de las heridas. ¿Qué nos recomiendan las guías? Que utilizar estrategias libres de inhibidores de la calcinurina solo esperar antes de los 6 meses, y ojo en los pacientes que tienen un alto riesgo inmunológico. Y cuando los utilizamos en combinación con inhibidores de la calcinurina, utilizar niveles de entre 3 y 8 y entre 6 y 10 en estrategias libres de inhibidores. Bueno, esto ya lo ha comentado Marta esta mañana, un poco la indicación de trasplante renal. Pues bueno, según el consenso que realizamos hace 2 años, pues bueno, en aquellos pacientes que después del trasplante permanecen con filtrados por debajo de 20 o que permanecen en diálisis por su alta mortalidad, y que en este tipo de pacientes tendríamos que plantearnos estrategias de trasplante renal precoz. Y bueno, mi última diapositiva, como siempre, balancear riesgos y beneficios, obviamente no en pacientes con alto riesgo inmunológico, y que ante cualquier empeoramiento de la función renal, pues chequear niveles, chequear causas reversibles de ese empeoramiento de la función renal, control estricto de factores de riesgo, y que si persiste esa caída del flujo, pues bueno, minimizar o incluso pensar en estrategias libres de inhibidores de la calcinurina, y en estadios avanzados pues consensuar con nefrología estrategias de sustitución renal o incluso trasplante renal. Muchas gracias y perdón por el retraso. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Vamos a pasar a la siguiente charla, que es sobre los factores de riesgo cardiovascular clásicos: obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia, y la va a dar Luis de la Fuente, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hola, buenas tardes. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos a los organizadores, a Marisa sobre todo, porque es una oportunidad de estar en mi segunda casa, que es La Coruña, como sabéis. Después de mi lugar de residencia mesetario, pues La Coruña tengo especial cariño, desde luego. A mí me ha tocado, bueno, el más fácil de todos los temas, ¿no? No tenemos que decir, porque bueno, la hipertensión pues es una cosa con la que nacemos los cardiólogos, ¿no? Desde pequeñitos para tratarla. La dislipemia, pues yo soy de esos viejos ya que cuando era residente conocí el 4S, que fue el primer estudio que sabéis que las estatinas demostraron mejorar la supervivencia, y de ahí todo lo que ha venido. La diabetes, hace unos 10 años hemos aprendido que también es un problema cardiovascular, y como nos han puesto unos fármacos ahí estupendos para tratar la insuficiencia cardíaca, pues también estamos acostumbrados a manejar a pacientes diabéticos. Y la obesidad, pues quizá sea el tema más reciente, más moderno, donde sin duda alguna es la epidemia del siglo XXI, como sabéis, y también nos han enseñado que poniéndose un pinchacito, pues ahora conseguimos auténticas maravillas, ¿no? Bien, ¿por qué tenemos que tratar los factores de riesgo cardiovascular? Porque lógicamente para disminuir el riesgo. Recordar también que casi la mitad de nuestros pacientes son pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, tienen aterosclerosis, que es una enfermedad universal. Y las guías nos dicen que tenemos que tratar todos los factores de riesgo clásicos, pues para mejorar el pronóstico de la enfermedad vascular del injerto, como ya se ha comentado. Pasamos la primera, la diabetes. La diabetes, pues tenemos la suerte que tenemos un documento donde nos dice cómo tratar la diabetes en los pacientes con trasplante de corazón, que es del año 2022. Y a mí me llamó la atención que hace una distinción entre la diabetes, los diabéticos antes del trasplante, y la diabetes post-trasplante. La considera como una entidad diferente. Lo que está claro es que tiene diferente fisiopatología.
Sabemos que la diabetes en los pacientes que trasplantamos que tienen diabetes tienen más infección, más infecciones, más insuficiencia renal, tienen más mortalidad. Los criterios en ambas diabetes, digamos que son iguales, son similares, y el pronóstico, pues hay dudas sobre su pronóstico, aunque yo no creo que haya grandes diferencias. Lo cierto es que la fisiopatología, sin ninguna duda, es diferente. Como siempre, está el CMV por medio. Se ha visto que el CMV parece que está implicado en la producción de la diabetes post-trasplante. Esto se ha visto porque pacientes con una buena profilaxis frente al CMV se reduce la incidencia de diabetes. Es algo muy prevalente, una incidencia que puede llegar hasta el 30%. Y lo de pronóstico no está muy claro. Los pacientes que desarrollan diabetes después del trasplante, pues no está claro, ¿no? No está claro, pero sí que tienen más hipertensión, más enfermedad renal crónica, pero parece que no afecta a la supervivencia. Y aquí tenéis todo una serie de estudios que se han hecho específicamente en la diabetes que se diagnostica después del trasplante. Es muy heterogéneo. Ahí veis que hay incidencias hasta un 30% dependiendo del criterio diagnóstico que se use, ¿no? Y luego, por supuesto, las diferencias en el pronóstico son muy diversas, es decir, es todo muy heterogéneo y nada claro. ¿Pero cómo la tratamos? Pues la verdad que el tratamiento de la diabetes pues es igual que en los pacientes prácticamente que en la población general, ¿no? La metformina es la base, como conocemos en los diabéticos no trasplantados, y se ha visto además específicamente en pacientes trasplantados que tienen tasas más bajas de enfermedad del injerto y de neoplasias. Pero claro, llegaron los ISGLT2, ya conocemos con sus mecanismos variopintos que no sabemos cómo actúan, bueno, pero sabemos que en la insuficiencia cardíaca ha sido una revolución, ¿no? Y también, por supuesto, en los trasplantados también han sido útiles, sobre todo porque son fármacos con un potencial de interacciones muy bajo, es decir, apenas interaccionan con los inhibidores de la calcitonina, que es lo que siempre nos preocupa, ¿no? Y como veis, hay muchos registros pequeños, series pequeñas, donde estos fármacos por lo menos son seguros, y eficaces también. Se pueden considerar, lógicamente, porque son fármacos seguros, curiosamente con pocos eventos infecciosos, es decir, el tema de las infecciones de orina que nos puede preocupar, o el tema de las gangrenas, estas que se escribieron al principio, pues parece que no es muy relevante en los pacientes trasplantados de corazón. No hay interacciones, como hemos dicho, y bueno, y puede ser una opción muy interesante. Aquí veis, este es el gráfico que nos presenta el documento de consenso, y nos dice cómo manejar a estos pacientes, ¿no? En pacientes no diabéticos, pues hacer una glucosilada cada año, que es como se hace el diagnóstico, ¿no? Los que tienen una prediabetes, una glucosilada entre 5, 7, 6,4, pues considerar un test de sobrecarga a la glucosa para llegar al diagnóstico. Y en aquellos pacientes que diagnostiquemos la diabetes, pues el tratamiento depende de la comorbilidad del paciente, ¿no? Si tiene enfermedad renal, daremos prioridad a los ISGLT2, si están obesos, a los análogos de la GLP-1, y el resto de pacientes pues podemos tratarles con metformina y luego asociar, por supuesto, los GLP-2, los ISGLT2 y los análogos. La dislipemia. La dislipemia, bueno, pues sabemos todos que los inmunosupresores inducen dislipemia, sobre todo el everolimus. Las estatinas, pues son fármacos que han demostrado claramente que reducen la incidencia de rechazos y la enfermedad del injerto, y lo que siempre nos preocupaba es la interacción. Estos fármacos actúan en el sistema de citocromo, como sabéis, interaccionan mucho con los inhibidores de la calcitonina. Concretamente parece que la ciclosporina tiene más problemas, y de hecho sí que se han visto más interacciones de ciclosporina con las estatinas, ¿no? Pero por suerte, quizá con el uso actual de más uso del tacrolimus, estas interacciones se han dejado de ser importantes. Aquí tenéis el primer estudio, que es llamativo, ¿no? Es el estudio de Kobayashi, que todos conocemos, ¿no? Sobre el uso de la pravastatina en el trasplante de corazón, donde no solo mejoraba la supervivencia, sino que reducía la incidencia de rechazo en el primer año. Es curioso, bueno, es un estudio que es importante porque gracias a este estudio, donde solo hay 97 pacientes randomizados, pero gracias a este estudio es la única indicación 1A que hemos tenido en las guías de trasplante durante muchos años. O sea, la importancia que tiene. ¿Por qué utilizó la pravastatina? Porque decía que era la hidrofílica y por tanto es la que menos interaccionaba. Esto la verdad que quizá ya queda en desuso ya, pero bueno, porque las lipofílicas en principio estaban prohibidas, la torvastatina, simvastatina, pero bueno, luego se ha visto, sobre todo quizá con el mayor uso del tacrolimus,
que esto no es un problema, que realmente podemos utilizar cualquier estatina. Quizá la simvastatina yo es la que con las que más problemas he tenido, pero cualquier estatina bien manejada y vigilando lógicamente los fenómenos de radiomiólisis. Pero bueno, lo que sí que también nos han dejado claro es que hay que empezar cuanto antes. Como siempre está de moda, poner estatinas y pronto, en las primeras semanas después del trasplante, porque parece que eso disminuye la incidencia de enfermedad del injerto. ¿Cómo la tratamos? Pues las estatinas, el objetivo razonable, ponen razonable, son LDL de 100. Esto es empírico, completamente. Es lo que, por supuesto, en pacientes con enfermedad vascular del injerto ya establecida, quizá tengamos que ser más agresivos. Y ya podemos bajar a 50, 70, lo que queramos, ¿no? El resto, ¿qué pasa con el resto de fármacos para controlar la dislipemia? Pues lo importante, no hay interacciones, no interaccionan mucho menos que las estatinas con los calcinurínicos. El ezetimibe es modesto en su reducción, pero no tiene interacciones. Los PCSK9 se ha visto claramente que no hay ninguna interacción con los inmunosupresores. Y el inclisiran, que es el más moderno, la vacuna del, como sabéis, para el colesterol, como se llama ahora, pues bueno, en trasplante renal hay bastante evidencia y ciertamente no hay ningún tipo de interacción. Y para los que seáis fans del ácido bempedoico, deciros que también se puede utilizar, es que ha sido un lapsus, se me ha olvidado, pero el ácido bempedoico tampoco tiene interacciones con se puede utilizar tranquilamente, para conseguir el objetivo de 100, recordad, no 55. Aquí tenéis la primera experiencia de nuestra compañera, de los compañeros de La Coruña, con los PCSK9 en los receptores de trasplante cardíaco, y luego abajo tenéis las primeras experiencias que hay con inclisiran, que bueno, es lo de siempre, son seguros, no interaccionan, es lo que nos importa. La hipertensión arterial, esto es fácil. Sabéis que los calcinurínicos y los corticoides producen y agravan la hipertensión, es muy prevalente, casi el 80-90% de los pacientes acaban siendo hipertensos, y a veces es difícil control. Esto es algo clásico, ¿no? Los calcinurínicos pues inducen hipertensión, activan el sistema renina-angiotensina, aumenta la producción de endotelina, que eso favorece, es un vasoconstrictor potente, como sabéis, también alteran todo el metabolismo del óxido nítrico. En definitiva, todo favorable, ¿no?, para la hipertensión. Nada que decir, el tratamiento es el mismo que la población general, quizá hablan de IECAs, antagonistas del calcio, bueno, eso. Los objetivos son los mismos, como hemos dicho. Hay que tratar de reducir corticoides y, por último, parece que hay una cierta evidencia que las tiacidas funcionan muy bien en la hipertensión inducida por los calcinurínicos. Las tiacidas, como sabéis, están dentro del grupo de los pacientes con hipertensión resistente, deben de tener tiacidas. Pues también estos pacientes son útiles. El último, los factores de riesgo, la obesidad. Las guías de la ISHLT nos dicen que cuando vayamos a trasplantar a un paciente tenemos que tratar que su IMC esté por abajo de 35, ¿no? Este es un registro de la UNOS, fijaros, de 18 años, la base de datos americana, 18 años que tenían el IMC disponible. O sea, 36.000 pacientes, de los cuales el 7% tenían IMC por encima del 35%, perdón. Y se ve claramente que los pacientes obesos tienen peor supervivencia, tanto más mortalidad precoz y luego una supervivencia mucho peor. Por tanto, la recomendación es que los pacientes con IMC por encima de 35 hay que tratar de que no lleguen, o que lleguen con menos peso, o que sepamos que es un factor de riesgo mayor. Voy a empezar con una cosa que no estamos acostumbrados, que es la cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica sigue estando ahí. Es decir, es una cirugía que, bueno, pues que ha demostrado que tiene beneficios en pérdidas de peso, en mejoría del riesgo cardiovascular. Y aquí tenéis, por ejemplo, una serie hecha en Florida, donde están todos los, supongo que será un centro con mucha experiencia, están todos los jubilados americanos. Pero fijaros que en 11 años solo reclutan 12 pacientes trasplantados, torácicos, 4 solo de corazón. Y se vio que la cirugía esta que utilizaban varios tipos de cirugía, de la de RUS y la otra, pues no tenían ninguna complicación, iba estupendamente. Y por supuesto bajaban el peso, perdían 17% de peso a los 6 meses. Es decir, era muy eficaz en pacientes trasplantados de corazón. Luego, en pacientes con asistencias de larga duración, pues para reducir el peso es fundamental. Eso se está utilizando mucho en Estados Unidos, porque allí sabéis que una de las indicaciones clásicas que teníamos era paciente con obeso que queríamos trasplantar, le ponemos una asistencia para que adelgace y luego le trasplantamos. Eso no funciona nunca, ni nunca ha funcionado.
Pero bueno, se ha visto que en pacientes que hacían cirugía bariátrica aumentaba 3 veces la posibilidad de ser trasplantables. O sea, les bajaban el IMC por debajo de 35. Y curiosamente ha salido hace poco, en este año, en el año 2026, un metaanálisis diciendo que la cirugía bariátrica es mejor que los análogos de la GLP-1. Ya la hemos fastidiado. Ahora habrá que operar a todos. Pero aquí efectivamente es un metaanálisis muy complejo de unos hindúes que está hecho por cirujanos y publicado en una revista que se llama Obesity Surgery, o sea, cirugía. Y bueno, donde claramente pues, se ha visto que efectivamente la cirugía bariátrica es mejor que los GLP-1. Los efectos son más duraderos a largo plazo. Pero luego se ve también que solo ocurría en 3 regiones, en Israel, en Italia y en Estados Unidos. Ahí lo dejo. Y los análogos de la GLP-1, pues ya hemos dicho que no hay interacciones, que reducen el peso como la población general, estupendamente. Aquí tenéis las primeras evidencias con los análogos en los obesos, ¿no? En los obesos trasplantados ya de corazón. Se puede utilizar sin problemas. Por lo tanto, ¿qué hacemos con un paciente obeso? ¿Le trasplantamos el corazón? Pues sabemos que eso aumenta el riesgo, tienen peor pronóstico. Les ponemos ejercicio y medidas dietéticas y no conseguimos llegar aquí. Ya os digo yo que eso no funciona a pesar de la proliferación de los gimnasios y de las dietas sanas, no hay manera. Tenemos que utilizar fármacos, los análogos de la GLP-1 y la cirugía bariátrica, posiblemente consigamos esto. Y si no, lo que os he dicho antes, no funciona. Esto tampoco funciona. Poner una asistencia y pretender que con una asistencia y con un ejercicio el paciente llegue aquí para poder trasplantar guapito y delgadito, pues no hay manera. Y quizá lo mejor pues sea esto, que tengamos que hacer la cirugía bariátrica o análogos de GLP-1, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que se puede hacer, llevarles esta situación y luego ya hacer con ellos lo que queramos. Tratamiento de la obesidad, pues no quiero decir nada porque ya más o menos lo hemos resumido, ¿no? Que los GLP-1 son seguros y sin interacciones, eso es lo que importa, aunque quizás sea mejor tratar la obesidad antes del trasplante. Y para acabar, un resumen rápido. Tienen que ser controlados para prevenir la enfermedad del injerto, todos los factores de riesgo, la diabetes como la población general. Ya hemos hablado de que, eso sí, no podemos utilizarle de forma generalizada los SGLT2 de forma generalizada en la población trasplantada. Todavía no hay evidencias, aunque hay ensayos en marcha. La dislipemia ya sabemos, cuidado con las interacciones, nada más, la hipertensión fácil. Y luego los AGLP-1 son seguros y eficaces en los trasplantados. La cirugía bariátrica, quizá en centros con experiencia, puede ser, sin duda alguna, útil. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahora el doctor Diego Rangel, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos va a hablar de nuestro querido citomegalovirus. Buenas tardes a todos, gracias a la organización por invitarme y traslado también mi felicitación, como han hecho el resto de mis compañeros, por la iniciativa. Hace tiempo en otro foro hemos hablado alguna vez de hacer algo tipo y se ha hecho antes, con lo cual no hay ningún problema, mucho mejor. A mí me ha tocado hablar de citomegalovirus y voy a hablar, como sabéis, este es un tema que da para un tratado un poco y afortunadamente son solo 10 minutos. Voy a dar más una clase, introducción quizá para cardiólogos o resis que para expertos como vosotros, ¿no? Básicamente porque es importante el citomegalovirus en el trasplante cardíaco, sobre todo por su frecuencia, es una de las enfermedades e infecciones oportunistas más frecuentes y una infección vírica más frecuente, casi un 20% de los pacientes trasplantados tienen infección por CMV, incluso con los protocolos de profilaxis contemporáneas, y es relevante porque tiene implicaciones en la mortalidad, no solo por los efectos directos a través del efecto puramente citopático del virus en el órgano diana donde ejerce, digamos, su efecto patológico, sino también por efectos indirectos inflamatorios y inmunomodulatorios. Yo no me llevo tan bien con el doctor Menar, que se ha ido, en la inteligencia artificial y en crear gráficos. Chagui, coño, perdón, que estaba ya. Perdón. Pero básicamente os quería un poco poner en antecedentes, que los conoceréis, cuál es el ciclo vital, digamos, del citomegalovirus. Básicamente es un herpesvirus de DNA que se suele tener contacto con edad infantil. Casi el 80-60% de la población occidental es serotipo positivo al CMV. Tras la primera infección, es una infección leve, el virus queda acantonado y en enfermo trasplantado con inmunosupresión potente, pues empieza a replicar, a liberarse en sangre, pudiendo ser cuantificable, como hacemos en los pacientes trasplantados, y
y viaja desde sus órganos, de sus reservorios, desde las células endoteliales, desde los monocitos, los precursores hematopoyéticos CD34, hasta los órganos donde hace su efecto. El endotelio a nivel cardíaco, el aparato digestivo, pulmón, riñón, etc. Por tanto, no solo lesiona directamente el virus en ese órgano, que además podemos identificarlo, sino que también produce una situación de inflamación crónica y de disfunción endotelial que favorece la aparición de enfermedad vascular del injerto, favorece la aparición de rechazo y puede explicar quizás más que el propio efecto de tóxico local el por qué se asocia a mal pronóstico. ¿Qué factores de riesgo se asocian a la infección por citomegalovirus? Ya que hemos planteado un poco, vamos a intentar perfilar nuestro paciente, por lo menos, si estamos ante un paciente trasplantado que tiene más riesgo de tener infección por citomegalovirus que otro. Pues básicamente el mismo serológico del citomegalovirus, ¿no? Su seroestatus también, haber tenido rechazo previo, haber recibido terapia de inducción fundamentalmente con terapias que depresionan los linfocitos, como la timoglobulina, los KT3, y fundamentalmente haber también estar en tratamiento, por ejemplo, estar en tratamiento con ciclosporina respecto al tratamiento con tacrolimus, y los regímenes con micofenolato también se asocian específicamente en el trasplante cardíaco respecto al tratamiento con emetor a la aparición de enfermedad de infección por citomegalovirus. Por tanto, la piedra angular y lo que recoge la guía de cómo tenemos que clasificar a los pacientes el riesgo que tienen de infección por citomegalovirus es un misma de la serología, es decir, el paciente de alto riesgo, el trasplantado receptor negativo que recibe un órgano donante positivo, y los de riesgo intermedio son los que son receptores positivos, independientemente de la serología del donante, y el bajo riesgo son los dos negativos. Por tanto, en nuestro paciente, ¿cómo podemos prevenir una vez que hemos identificado un paciente de riesgo que desarrolle infección por citomegalovirus? Pues con la estrategia de prevención. Tenemos por un lado la profilaxis todo, se implementan 10 días después del trasplante habitualmente, y básicamente es dar un fármaco que evita que el virus replique. Tradicionalmente damos el valganciclovir, tiene algunas limitaciones que comentaremos un poco más adelante. Básicamente, pues sabéis que hay que ajustar su función en base al filtrado glomerular, y también pues que da toxicidad medular. Tenemos además ya recientemente alternativas como el maribavir, y por otro lado tenemos otras alternativas comparables como es la terapia anticipada, que es básicamente hacer analíticas semanales y determinar y monitorizar la carga viral de nuestros pacientes semana a semana, decidir sobre qué umbral trataríamos a nuestro paciente. Sabéis que no hay una cifra exacta, por convenio habitualmente casi todos los centros, cuando comentamos pues entre 1.000 y 1.500 copias, se suele indicar el tratamiento a ese nivel de replicación, e intentar lógicamente anticipar mediante esta estrategia la aparición de síntomas de infección por citomegalovirus. Las guías básicamente de las dos estrategias han puesto quizás, sobre todo en pacientes de alto riesgo, en más valor la prevención, la profilaxis universal respecto a la terapia anticipada, la preemptive therapy, como se dice en inglés, y la guía también, la última versión de la guía de la Asociación Internacional de Trasplante, ya resaltaban el papel cuando hubiera contraindicaciones por toxicidad con el valganciclovir del uso del letermovir. Poniendo en la balanza uno y otro, quizás la profilaxis con Valcite, perdona el nombre comercial, sabemos que es eficaz, previene la aparición de la infección por citomegalovirus, el paciente reingresa menos por rechazo, parece que tiene incluso implicaciones en prevenir la aparición de rechazo relacionado con la infección por citomegalovirus y pérdida del injerto, pero obviamente es caro, ahora algo menos, pero es caro, y exponemos al paciente a cierta toxicidad. Esa toxicidad se puede soslayar con el letermovir. Letermovir no tiene ese perfil de seguridad que tiene el valganciclovir, pero hay que hacerle también, por ejemplo, ajuste cuando se toma con ciclosporina, y que reducir su dosis a la mitad. Estas estrategias farmacológicas, en con la terapia anticipada, realmente pues son estrategias que exponen al paciente a una potencial toxicidad y no permiten que desarrolle el paciente, digamos, su inmunidad innata ante la infección por citomegalovirus. La preemptive therapy sí permite la aparición de esa inmunidad. Lo que pasa es que una terapia es un abordaje que quizás, sobre todo en comunidades autónomas como la mía, con mucha dispersión geográfica, difícil de asegurar que un paciente semanalmente venga desde Belén, Málaga a Sevilla a hacerse una analítica con citomegalovirus. Ahora con las redes de información quizás es más fácil que se haga su citomegalovirus en Málaga, pero hoy por hoy para nosotros es inviable. Nosotros os comentaré un poco lo que hacemos, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo hay que hacer la profilaxis? Según la guía de los pacientes de alto riesgo, entre 6 y 6 meses. Nosotros en nuestros centros hacemos 6 meses de tratamiento
de tratamiento, y los pacientes de riesgo intermedio serían 3 meses, que es lo que nosotros hacemos. Y en pacientes que viven en Sevilla, si hacemos a los pacientes de riesgo intermedio preventive therapy. De momento no hemos otra vez puesto en marcha hacerla de nuevo, ¿no? Y esto es básicamente respecto a la prevención lo que dice la guía, pero avanzando un poco más y planteando el escenario, digamos, y cómo se monta un poco la charla y la jornada de hoy, quizás debemos de un paso e intentar buscar cosas de medicina personalizada e individualizar el tratamiento y la prevención de la infección. Y no solo existe, digamos, como sabéis, el MISMAT de la serología donante receptor. Tenemos otra información, otros datos de monitorización inmunológica que nos puede servir para estimar el riesgo de nuestros pacientes. Tenéis el recuento de natural killer, el recuento CD4, CD8 y básicamente, y de más interés fundamentalmente, la asistencia no de hipogammaglobulinemia y los test de inmunidad celular específica contra citomegalovirus. Respecto a lo primero, la propia guía, aunque en un papel relevante reconoce que los pacientes de alto riesgo está indicado cuando hay una hipogammaglobulinemia moderada o severa. Me detengo un poco aquí sobre los test específicos de inmunidad celular. Sabéis, muchos hospitales además los tenéis disponibles vosotros, en nuestro centro no tenemos disponibles, son comerciales habitualmente, pues que muestran la capacidad que tiene la inmunidad celular de vencer cuando se expone, digamos, a la infección de citomegalovirus por determinando la cantidad de interferón gamma, ¿no? Y te da una información diciendo si tu paciente tiene o no tiene protección, con lo cual añade una información añadida simplemente al riesgo que estima la serología del donante y la carga viral en el seguimiento de nuestro paciente. Es verdad que las guías no la tienen incorporada a la protocolo que ellos recomiendan con mayor grado de recomendación, y es la guía de GESITRA, la del grupo de infecciones inmunosuprimidos de la Sociedad Española de Medicina Infecciosa y Microbiología, la que sí los posiciona un poco en sus recomendaciones y los de sentido común. Podéis imaginar dónde tiene utilidad esto, con un paciente que esté en prevención, hacerle un test si el paciente está protegido o no está protegido de cara a quitarle la protección, ¿no? Otro escenario donde es razonable plantear lo que también lo recoge la guía, en pacientes, por ejemplo, que serológicamente sean de riesgo intermedio, incluso bajo, le hagamos la prueba y si el paciente no tiene inmunidad celular, nos movamos de un escenario de bajo riesgo a un escenario de bajo riesgo que serológicamente no lo parecía, ¿no? Una vez que hemos definido qué estrategia debemos seguir para la prevención respecto al tratamiento cuando la infección es presente, ya sea infección de terminación de virus en sangre o enfermedad por citomegalovirus, básicamente lo que las guías vienen a recomendar es probablemente lo que todos hacéis en vuestro centro, tratar cuando la infección no es grave con valganciclovir oral, y cuando la infección es grave, afectación del sistema digestivo, afectación del estado general, fundamentalmente dudas con la absorción digestiva, pasar a ganciclovir intravenoso. Imagino que esto también lo hacéis cuando tratáis a estos pacientes, intentar ajustar a la baja la dosis de inmunosupresores y intentar hacer switch del micofenolato con emetor, valorar también no solo en profilaxis, sino también el tratamiento, la administración de gamma globulina. La guía pone al mismo nivel en esta recomendación inmunoglobulina G genérica y la específica el Megalotel, ¿no? Yo, si la tenéis disponible el Megalotel, recomendaría poner Megalotel. Y el clásica frase del tratamiento del citomegalovirus, tratar al menos 2 semanas y después tener respuesta virológica 2 semanas seguidas, ¿no? Menos 200 copias o carga negativa. Habitualmente los pacientes se curan y remite la infección, y hay una nueva decisión de la que tenemos que tomar que hacer con nuestro paciente una vez que se ha recuperado de la infección por citomegalovirus, que el debate o la reflexión sobre la profilaxis secundaria. Podemos dejar al paciente como está y hacer el seguimiento clínico, podemos reembarcarlo de nuevo en hacer preventive therapy si es que no la había hecho previamente, o podemos darle profilaxis, ya sea con valganciclovir o ya sea con la etermovir si el paciente es intolerante. El estado inmunológico de nuestro paciente, su serología, si tenemos disponible un test de inmunidad celular, si tiene hipogammaglobulinemia, todos esos marcadores nos harán inclinarnos hacia uno o hacia otro lado que hacer con nuestro paciente si tenemos que de nuevo enfrentarnos a plantear una estrategia de prevención secundaria de la infección. Pero otras veces, no es frecuente, pero nos encontramos con que la carga viral no cae, el paciente no mejora, no estamos una infección refractaria que nos obliga, según dice la guía, a pedir un test de resistencia y probablemente estemos ante una infección resistente. Los factores de riesgo para aparición de resistencia son muy parecidos a los de desarrollar simplemente infección por citomegalovirus, como sabéis, pero es interesante saber que la exposición crónica a carga baja de virus
favorece la aparición de resistencia. Una apprentice therapy en que un paciente nunca acaba de aclarar el virus, una profilaxis, una dosis probablemente no adecuada, también permite que el virus siempre se vaya replicando en una dosis muy baja, y esto favorece, además de los factores que ya comenté previamente, como la timoglobulina y este tipo de fármacos, la aparición de resistencia. Lo cierto es que la guía, sobre todo la guía de la Sociedad Internacional de Trasplante, que esta es la gráfica que pone, es bastante liosa y compleja de interpretar. Básicamente, si sospechas refractariedad, tendremos que ir a una alternativa del valganciclovir o del ganciclovir intravenoso. Básicamente, si el paciente está mal clínicamente o tiene afectación del sistema nervioso central, tendremos que ir a Foscarnet, y si la infección es más leve y tiene carga baja, podríamos ir a Maribavir. Esperaríamos el resultado del test de resistencia. Fundamentalmente lo que se mide son la resistencia a ganciclovir, el V54, que es un mix, digamos, de proteínas del virus, y el 56, que tiene relación con letermovir, y confirmaríamos la resistencia y mantendríamos el tratamiento. Básicamente quería comentar simplemente 3 cosas que creo que simplifican mucho esta gráfica. Básicamente, lo primero, que la resistencia a ganciclovir no es binaria. Uno no es resistente o no es resistente. Resistencia baja, que subiendo la dosis de ganciclovir, si no tenemos disponible una alternativa, podemos tratar la infección. Eso por una parte. Maribavir, su lugar hoy por hoy, el tratamiento de la infección resistente leve, con carga viral baja. Para la infección grave siempre tendremos que ir a Foscarnet. Si el paciente mejora, baja la carga viral y clínicamente el paciente mejora, podemos ir rápidamente. Retos para el manejo de citomegalovir en el trasplante cardíaco, sobre todo a largo plazo. ¿Qué hacer cuando el paciente sea refractario también al Foscarnet o al Maribavir? ¿Cuál es la profilaxis adecuada a los pacientes, por ejemplo, de alto riesgo? Estos pacientes, cuando se le quite la inmunosupresión, la profilaxis a los 9 meses, de pronto al año hace un CMV, que todos lo hemos tenido, es un poco coñazo, no está muy claro, la guía no recoge muy bien qué hacer con ello. ¿Cómo podemos cuantificar qué impacto tiene la carga viral o otros marcadores virológicos en la aparición de enfermedad vascular del injerto o de rechazo? No tenemos ningún dato para poner en paralelo y en la balanza la infección por citomegalovirus, estos efectos adversos sobre el propio injerto, que son los que van a condicionar además la supervivencia del mismo, ¿no? Y tenemos que probablemente definir mucho más estos test comerciales para la inmunidad celular. Tenemos también, pronto por salir en el pipeline, fármacos nuevos para el tratamiento del citomegalovirus, anticuerpos monoclonales, vacunas y terapias parecidas al CAR-T en hematología, pero específicamente linfocitos preformados para el citomegalovirus. Por concluir, la infección sigue siendo un reto importante, ya que el citomegalovirus se asocia a peor evolución y resultado adverso de la infección del paciente trasplantado, y necesita una perspectiva personalizada. El enfoque óptimo básicamente ha mejorado, la guía nos da un soporte, pero necesita todavía optimizarse mucho más. Tenemos que tener disponibles, yo creo que los test de inmunidad celular son importantes, que se estandaricen de una vez su uso, y sobre todo que se desarrollen mucho más fármacos. Tenemos como novedad en su último año letermovir y maribavir, pero necesitamos nuevos fármacos para el tratamiento de la infección fundamentalmente resistente. Nada más. Bueno, muy bien, Diego, gracias. Si queréis subir los 4 aquí un poquito, vamos de tiempo un poquito regular, porque salvo Lola, creo, los demás os habéis pasado todo al rojo sin ningún pudor, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que la doctora Crespo nos ha dado tiempo para 1 o 2 preguntas, o sea que si hay alguna pregunta en la audiencia. Y si no, pues yo le voy a hacer una pregunta a Lola, como es la que mejor se ha portado, vamos a empezar por ella. Un poco en relación a esto que has comentado, de la encuesta tan interesante que habéis hecho sobre la percepción que hay sobre el screening, sobre los protocolos de screening. Parece que le damos importancia, pero no se sigue. ¿No crees que sería bueno que, igual que hay documentos de consenso sobre otros temas, los grupos de trasplante hicieran un documento de consenso con unas pautas generales que se pudieran aplicar para el screening de los distintos tumores en todos los centros nacionales? Yo creo que la verdad es que me parece una pregunta, un comentario muy oportuno, y de hecho creo que es una de las iniciativas que se empezó a gestar un poco en la Sociedad Española de Trasplante en general, porque hay muchas cosas que cuando metes a todos los trasplantes en el mismo saco nos beneficia, porque la información va un poco, ¿no? Y hay muchas cosas que tampoco hay tanta relación o tanta cosa concreta específica de trasplante cardíaco. Y bueno, hay una iniciativa ahí un poco gestándose para hacer un documento en el que participen gente dedicada al trasplante de todos los órganos, en el que haya una parte específica que diga
qué órganos tienen que tener una consideración diferente y por qué, o sea, porque es, ¿no?, diferente el riñón del pulmón o de otra cosa, con los datos que tenemos o conocemos hasta hoy, por el grado de inmunosupresión o lo que sea, y dar unas recomendaciones con eso, con la idea de que, igual que, yo qué sé, pues se dijo Remdesivir para COVID en trasplante de órganos sólidos, y eso para médicos de familia, cualquier sociedad, es muchísimo más fácil, pues intentar aunar fuerzas y que la información de profilaxis de todo, o sea, de vacunas, de cribado de neoplasias, de lo que son recomendaciones, pues se haga para toda la población. Yo creo que eso deberíamos pensar en grande. En teoría es un proyecto que conseguiremos arrancar en la siguiente... Por ejemplo, tía Teresa, mira, si una pregunta concisa, ¿tú consideras que ahora de forma rutinaria se ponga en el momento precoz post-trasplante el SGLT2? Yo qué sé, pues o a los 2 meses o a los 3 meses con el trasplante, igual que empezamos a poner de forma precoz los hipolipemiantes. ¿Tú consideras que se beneficiaría para intentar hacer algo con la prevención del deterioro de la función renal? Yo creo que generalizar tampoco nunca es bueno. Supongo que hay un grupo de pacientes que se podrían beneficiar más, aquellos que ya tienen una función renal alterada previa al trasplante, aquellos diabéticos, por ejemplo, o que ya tengan que necesitar tratamiento antidiabético, pues obviamente nosotros lo ponemos incluso en el ingreso del posoperatorio precoz ya en la planta. Y fundamentalmente eso es un grupo de pacientes. Luego, más a largo plazo, pacientes que desarrollen o empeoren la función renal, pues también, claro. ¿Y de la finerenona? ¿Qué dirías? La finerenona, bueno, aquí realmente las recomendaciones son estrategias igual que en la población general. Y si tú tienes un paciente trasplantado que tiene criterios de finerenona igual que en la población general, diabético, albuminuria, etcétera, pues claro, debía ser. Las guías son esas, mismas recomendaciones que en la población general. Yo personalmente no tengo experiencia de uso de finerenona en trasplantados, pero bueno. Gracias. Sí. Una pregunta a Diego. De cara a la profilaxis secundaria de citomegalovirus, ¿para vosotros es igual el que sea una primoinfección con serología de alto riesgo de citomegalovirus, o los de riesgo intermedio tendréis misma consideración, o en qué dirías tú, qué trucos nos das? El truco aquí primero que es mi comodín, que aquí habitualmente ya está la compañera de enfermedad infecciosa y trasplante que tenemos, que nos guía un poco qué hacer con ese tipo de pacientes. Nosotros habitualmente cuando el paciente empieza a replicar o la infección, que el paciente no esté mal clínicamente pero no acaba de aclarar las copias, todas las disquisiciones, si una primoinfección, si una replicación, incluso una replicación de una CEP de esta, que no es para la que tiene inmunidad, ese tipo, la serología, eso la suele pedir la compañera de infeccioso, y ella es la que guía un poco el tratamiento. Nosotros, ese tipo de paciente, si el paciente no es lejano del hospital y está bien, suele hacerse plenticerapia, si el paciente es de riesgo intermedio. Muy bien. Manuel, 10 segundos. Rápidamente. Entiendo curado, vamos. Quería preguntar al doctor de la Fuente por otro problema que a veces tenemos, que son los triglicéridos. Qué pregunta más difícil, ahí te ha pillado, ¿eh? Pues sí, me has pillado completamente, vamos. Lo dices por el icosapento de etilo y los omega 3 y todo eso, pues sinceramente no lo sé. No sé si hay evidencias en los trasplantados de corazón, la verdad. Diego se lo sabe. Vale. No me lo sé. Yo mandé un póster de ese cheletino y lo cogieron, igual no se lo han creído mucho. Nosotros tenemos como unos 20 por ahí, y con un seguimiento medio de 6 meses, sin problema con la inmunosupresión, y parece que baja, no eventos, cuantitativamente reducción de cifra de triglicéridos, que algo hace y al menos es seguro. Sí, con estos fármacos nuevos, digamos que lo que se sabe es que son muy seguros, que realmente interacciones no hay. Las estatinas interaccionan mucho, pero estos lo único que fármacos, sí hay como mucho abandono de tratamiento
tomarse 2 pastillas más, tal, Claro, los dejan, que son 4 lo vuelven pastillas, a tomar. ¿no? y- Bueno, esto para vuestra tranquilidad y para reuniones futuras hay varios fármacos en investigación ya en fase de ensayo clínico, fase 2A y 3 incluso, que reducen de una forma muy potente los triglicéridos y que, bueno, que a lo mejor se pueden aplicar a esto, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los 4 y a todos vosotros por estar aquí, hasta que ahora tenemos la pausa café y luego sigue todavía la reunión. No, en 20 minutos más o menos, ¿no? Dice la doctora Crespo que volvamos a las menos 20 minutos, a las menos 5 volvemos.